Buen día a todos, continuamos con los videos. Bueno, el tema de hoy es ¿por qué cuando se conectan los motores tiene que llevar algunos elementos eléctricos de control antes de conectarlos? Bueno, primero que nada, es importante saber que indudablemente ese motor algún día tiene que fallar. Para eso, pues la finalidad es proteger a ese motor ante averías fatales o inesperadas que hay comúnmente, o bien los altos costos de alguna reparación en caso de alguna falla y sobre todo los tiempos muertos de inactividad. Es decir, en la industria es fatal los tiempos muertos. ¿Por qué? Porque significa que hay tiempos de no operación, de no producción, y si eres del área de mantenimiento, pues la gente te va a estar presionando. ¿Por qué? Porque los motores no se solucionan o no se reparan de inmediato. Hay que buscar la falla, lleva un tiempo. Si tienes un motor de la misma capacidad o de las mismas características, pues podrías resolverlo rápido, pero si comúnmente son motores caros, y si no tienes la refacción o algún detalle, pues es más tardado. Entonces, ahí incluso hasta por indicador, la mayoría es importante en mantenimiento, sobre todo en mantenimiento, tener una respuesta rápida. Entonces se tienen que proteger los motores. ¿Cómo se hace? A través de la norma IEC 60947, la cual ustedes ya conocen, es europea, y nos dice en el apartado 1 y 4 que los motores deben de protegerse de la siguiente manera. Número 1, seccionamiento. Número 2, protección contra cortocircuito. Número 3, protección contra sobrecorriente. Número 4, sistemas de conmutación. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es seccionamiento. ¿Qué quiere decir? Aislar de la línea general del receptor o seccionarlo. Eso es lo que quiere decir seccionamiento. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? Imagínense que nosotros conectáramos un motor directamente a alguna fuente o línea. Pues realmente una vez conectado no podríamos interrumpirlo, no se podría. Entonces tú tienes que colocar un dispositivo de seccionamiento, en este caso por ejemplo las cuchillas como están aquí, que la mayoría de nosotros pues alguna vez ha visto. Son cuchillas seccionadoras que pueden por medio de la palanca mecánicamente abrir o cerrar el circuito o interrumpirlo como lo vemos en esta imagen. Aquí ya tú puedes interrumpir. Entonces aquí ya estás, a esa palabra se le llama seccionamiento. Estás abriendo y cerrando el circuito o seccionándolo, ¿sale? O bien, otro ejemplo podría ser, pues, si tuviéramos unas líneas de la CFE, un ejemplo, conectadas al motor, realmente ya no lo podrías parar, a menos de una falla de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, para interrumpir eso, tienes que seccionarlo a través de las cuchillas que ustedes ya conocen. Bueno, ese es el primer punto. El otro punto es protección contra cortocircuito, ¿sí? La protección contra cortocircuito, específicamente, como ustedes ya conocen, a ese tipo de seccionadores se le agrega un elemento más, que son los famosos fusibles. Los fusibles nos sirven para proteger ante un cortocircuito o una sobrecorriente. Hay muchas definiciones de un cortocircuito, no me voy a meter a detalle, pero un cortocircuito como definición, la más clásica nos dice que es cuando la corriente se tiende a ir a infinito en milisegundos, ¿sale? Es decir, ya entra de por medio el tiempo. Pero bueno, entonces, estos dispositivos, esta caja de switch, si le agregamos unos fusibles, ya estamos protegiendo ante un cortocircuito y sobrecorriente. Ahorita vemos lo que es sobrecorriente, ahorita estamos con cortocircuito. Entonces, estos dispositivos de protección deben de reconocer la diferencia entre un cortocircuito y una sobrecorriente o sobrecarga. Por ejemplo, se puede permitir trabajar un motor con una sobrecarga o sobrecorriente por un corto tiempo, ¿sí? Pero a medida que aumenta la magnitud de la falla, pues obviamente este tiene que reaccionar y tiene que saber diferenciar lo que es un cortocircuito y una sobrecorriente. Pero bueno, el cortocircuito, pues ya les mencionaba, este elemento, por ejemplo, aquí es seccionador, ¿sí? Pero ya le agregamos fusibles, entonces aquí ya tenemos dos en uno. Tenemos seccionamiento y aparte fusible, y el fusible nos sirve para cortocircuitos, para protección contra el cortocircuito. Este símbolo de la seccionador con fusibles es esta cuchilla que está aquí, y este símbolo es de los disyuntores, interruptores termomagnéticos. Son dispositivos que actúan automáticamente, pero que sirven también para proteger ante cortocircuitos y sobrecorrientes, ¿sale? Aquí es importante definir lo que es un cortocircuito, los tipos de fusible o de protección,
¿sí? Que existe. Hay dos tipos de protecciones. La primera es un fusible de acción rápida, sin retardo. Ojo, ¿cuál sería esta cuchilla seccionadora con los fusibles clásicos? Estas, pues prácticamente este tipo de fusibles actúan sin demora, ¿sí? Es decir, son excelentes en la protección contra un cortocircuito porque su reacción es de inmediato. Sin embargo, en sobrecargas leves, como las corrientes de arranque de un motor, los motores tienden a arrancar lentamente, ¿sí? Entonces, como estos reaccionan rápido, pues pueden provocar al arranque del motor, pueden causar problemas por este tipo de fusibles. Comúnmente, este tipo de fusibles no cuentan con un tiempo de retardo, es decir, actúan de inmediato y el motor, como les digo, el arranque tiene un retardo, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de fusibles se utilizan en circuitos que no son sujetos a grandes corrientes transitorias. ¿A qué me refiero con corrientes transitorias? Cuando la corriente pico que permanece en un instante pequeño de tiempo, como el arranque de un motor, se le llama corriente transitoria. Normalmente los fusibles soportan hasta un 500% de la corriente nominal en un cuarto de segundo. Después de ese tiempo el fusible se abre, ¿sí? Es decir, este tipo de fusibles sin retardo comúnmente para el arranque de un motor no debe de, dependiendo, no es accesible. Ahora, ¿qué se recomienda para el arranque de los motores, ya que es lento? Se usa regularmente los fusibles time lag. Este tipo de fusibles proporciona la protección para sobrecargas también y la protección contra cortocircuitos. Como les había dicho, un cortocircuito también o se da más que nada cuando hay una falla entre las fases o bien entre la fase con un neutro o con la tierra, ¿no? La fase con la tierra. Es cuando se da un cortocircuito. Típicamente estos fusibles time lag permiten hasta 5 veces la corriente nominal del motor hasta un máximo de 10 segundos y por periodos más cortos. Es decir, por lo general esto es suficiente para permitir arrancar un motor sin abrir el fusible. Por otro lado, si se produce una condición de sobrecarga y persiste por un periodo de tiempo más largo, el fusible eventualmente se va a abrir. Es decir, estos por eso son fusibles de tiempo largo. Entonces también son importantes y su símbolo es esto, que es un guardamotor. Comúnmente estos son algunos de los elementos automáticos contra un cortocircuito, contra la protección de cortocircuito, ¿sí? Entonces, ahora, otro tipo de seccionamiento o de protección contra sobrecorrientes que según la norma IEC 60947 debemos de seguir. Y para la protección contra sobrecorriente o sobrecarga, estos dispositivos detectan el forzamiento innecesario de un motor para evitar daños. Este tipo de protección reacciona proporcionalmente a la corriente de trabajo consumida por el motor. También son conocidos como relevadores de sobrecargas. También son conocidos como relevador térmicos. Las sobrecargas en los motores eléctricos, como ustedes saben, provocan el calentamiento de los conductores y a la vez el deterioro del aislante. Los motores tienen una temperatura máxima que el material del que está construido el aislamiento puede soportar sin perder sus propiedades. Cuando hay una sobrecarga, pues realmente estamos lastimando esas propiedades. Estos motores deben de ir protegidos contra una sobrecorriente o sobrecarga. Y aquí, como ustedes ven, este es el elemento adicional que se le agregaría para una sobrecarga. Este sería para cortocircuitos y este sería para sobrecarga. O bien los disyuntores o guardamotores, que son elementos que protegen entre cortocircuito y sobrecarga, 2 en 1. Entonces, por ejemplo, cada vez que se sobrepasa la temperatura límite del funcionamiento de los aislantes, se desgasta disminuyendo su vida útil de un motor. Una sobrecarga se puede producir como consecuencia de una avería, como tensión aplicada inferior a la nominal, una pérdida de una fase o de una carga excesiva para el motor. Entonces el relevador térmico es el elemento de protección para los motores frente a intensidades ligeramente superiores a las nominales llamadas sobrecargas. Entonces aquí está lo que es un elemento de una sobrecarga, un relevador de sobrecarga y su símbolo. Teniendo en cuenta la norma IEC 60947, apartado 1 y 4, pues ya tenemos algunos elementos principales. El primero es contra cortocircuito y seccionamiento. El seccionador es la cuchilla, el cortocircuito pues ya están 2 en 1, ¿sale?
Número 2, tenemos la protección contra sobrecorriente, que es este símbolo, que es el relevador de sobrecarga o térmico, ¿sale? Y ahora el último elemento es un sistema de conmutación y este es muy importante, es el famoso elemento llamado contactor. El contactor es un elemento que son contactos abiertos a través de platinos que se abren y se cierran, pero lo controlamos a través de una bobina eléctricamente, es decir, no ocupamos forzosamente moverle algún elemento para que se activen mecánicamente, sino que a través del conjunto de otros elementos hacemos ya el control, sea un control manual, un control semiautomático, un control automático. Entonces, este es el elemento que se va a colocar para automatizar, ya sea con un arrancador o con un PLC, todo lo que es el motor, ¿sí? Es decir, si yo quisiera arrancar un motor o con un botón, con dos botones, con un sensor, controlarlo prácticamente lo haría a través del contactor. ¿Y qué es un contactor? Un contactor es un sistema de conmutación. Es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos para permitir el paso de la corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe una corriente eléctrica, comportándose como un electroimán, atrayendo dichos contactos. Es decir, este es un elemento, que es el que estamos viendo, que tiene una bobina. Esa bobina funciona a través de magnetismo. Obviamente, si cuando ésta recibe una corriente, esta energiza y atrae los contactos, como se puede ver en estas imágenes. Si son contactos abiertos, se cierran, y si son contactos normalmente cerrados, se abren, o sea, hacen todo lo contrario. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo. Aquí estamos tres contactos. El abierto se cierra y el cerrado se abre. Y esto es cuando se energiza la bobina. Amarillo es cuando se energiza y café es cuando no está energizado. Entonces, cuando se energiza, se mueven los contactos, se desenergiza, cierra, cierra y abre, ¿sale? Su símbolo es este. Las bobinas A1, A2 son estas que serían unas conexiones. Por ejemplo, aquí está 1, A2. Yo aquí conectaría la bobina A1, A2, A1, A2, A1, A2. Sería conectar la bobina a una fuente. Por ejemplo, aquí está un contactor. Este sería la fuente, lo alimentamos con un botón, energizamos la bobina y sus contactos cerrados abren y sus contactos abiertos cierran. Entonces, de esa manera yo estaría prendiendo y apagando un foco, una lámpara, por medio de un contactor, ¿sí? Este es una imagen. Ahora, como ustedes pueden observar, ya cumplimos la norma IEC 60947, apartado 1 y 4. Entonces, ¿por qué se llevan esos elementos eléctricos en los motores de corriente alterna? ¿Por qué los deben de llevar? Bueno, uno es para seccionar. ¿Cómo lo seccionas? Obviamente lo haces con un seccionador que usa una caja de switch con fusibles, y al tener la caja con switch con fusibles estás protegiendo ante cortocircuitos. Número 2, sobrecorriente. Puedes poner un relevador térmico o de sobrecarga. Y número 3, un contactor, o bien 2 a 1, que son los famosos guardamotores, que son para motores que protegen ante un cortocircuito y una sobrecorriente. Ahora, me preguntan comúnmente que ¿por qué debe de llevar una protección contra sobrecarga y una contra cortocircuito? Estos elementos, por ejemplo, como el que está aquí, este elemento, el guardamotor, protege ante un cortocircuito y una sobrecarga, ¿sí? No es necesario poner un relevador de sobrecarga como está aquí, como está en este caso, porque este protege ante los dos. Pero me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si llegara a haber una falla, sale más caro conseguir un guardamotor que comprar una protección contra un cortocircuito. Sería más barato y más rápido conseguir una protección de un cortocircuito únicamente, y no un guardamotor, que es más caro. Entonces, para los del área de mantenimiento, pues esa es la diferencia, ¿no? Comúnmente, si tú tienes este elemento para cortocircuito y uno para sobrecarga, es más fácil pues encontrar la pieza, cambiarlo, y es más económico. Más sin embargo, un guardamotor pues es más caro, ¿no? Entonces, es más caro, y pues las empresas siempre buscan esa parte. Por otro lado, con esto ya controlas un motor, ya puedes automatizarlo, ¿sí? A través de un arrancador, un PLC, pero ya estás automatizando y deben de llevar estos elementos.